Hola, ¿qué tal? En este momento nos encontramos con nuestro invitado especial, Jonathan Barreto. Él es hipnoterapeuta y quisiéramos el día de hoy hacerle una entrevista sobre la importancia de la hipnosis y cómo influye en las personas. Mi estimado Jonathan, bienvenido a este programa. Hola, ¿qué tal, Edgar? ¿Cómo estás? Muy feliz de estar aquí en tu programa y poder compartir un poco de lo que es la hipnosis con el público, ¿no? Que te observa de diferentes partes del país. ¿Cómo te involucraste en la hipnoterapia y qué te llevó a elegir esta profesión? Te cuento, es una historia un poquito, se podría decir que larga y al mismo tiempo muy familiar, ¿no? Porque resulta que yo empiezo con esto de la hipnosis más o menos a los 17 años. Estaba en el colegio. ¿Cómo me empezó a interesar y cómo descubrí esto de la hipnosis? Fue lamentablemente, después del fallecimiento de mi abuelito. Te cuento que cuando él fallece, un día después de, más o menos unos 6 meses después del fallecimiento de mi abuelito, mis tíos, mi papá empiezan a conversar un día en una reunión familiar y mi tío le conversaba y decía, nunca supimos si papá alguna vez aprendió a hipnotizar. Y yo era sentado, ¿no? A un lado de ellos y dijo, hipnotizar. Entonces yo me acerco ese día a mi papá y le digo, ¿el abuelito hacía hipnosis? Y me dice, no sé, nunca supimos, nunca llegamos a saber si en realidad él pudo aprender a hacer hipnosis. Solo sabíamos que él tenía un amigo que hacía hipnosis. Entonces yo ya a mi corta edad, ¿no? Para empezar con esto de la hipnosis, me empezó a interesar. Empecé a indagar un poco, a buscar en internet, pero créeme, en internet solo encontraba el típico video que ves a una persona que llega y dice, duerme, y boom, cae. Entonces digo, pero ¿cómo? ¿Cómo se llega hasta ese punto? Entonces era más mi curiosidad. Me tocó echarle a los libros, empezar a leer, a descargarme libros. En ese tiempo me iba a un cyber porque no tenía computadora y me descargaba libros y los imprimía. Imprimía como 60 hojas, unas 80 páginas, unas 100. Y ahí tengo todavía guardados esos libros impresos que me permitieron formarme por mí mismo, ¿no? En ese tiempo por mí mismo. Como ya más o menos empecé con esto de saber qué es la hipnosis, empecé desde, como digo, empecé desde el colegio y empecé con mis compañeros y compañeras a practicar. Y yo dije, todo o nada. Si me sale bien, le seguimos dando y si no, pues ya quedé en ridículo, decía yo en ese tiempo estando en clases. Empecé, me acuerdo, con una compañera que éramos conversando un día en recreo y dice, oye, ¿qué tal? ¿Qué has hecho? Y yo digo, oye, te cuento que sé hipnotizar. O sea, ya, me lancé de una al ruedo. Dice, no, en serio. Dice, a ver, hipnotízame. Y ahí fue como quien dice, donde empezó todo. Logré Jonathan, hipnotizar. disculpa, te interrumpo. ¿Hasta qué punto o en qué momento te sentiste seguro de poder hacerlo? O sea, me dijiste tú que empezaste a leer libros, empezaste a formarte. ¿Hasta qué punto tú dijiste, bueno, como que me siento seguro y vamos adelante, vamos a hacer las primeras prácticas de hipnosis? Ya, yo me sentí seguro cuando descubrí, y bueno, creo que todavía tengo un libro por ahí, donde decía que la hipnosis en sí es un estado de mente, de la mente, y que el ser humano inconscientemente en el día entra más o menos unas 3 a 4 veces en hipnosis, automáticamente, sin que nadie le hipnotice, sino que automáticamente entra en un estado de hipnosis. Entonces yo dije, un punto a mi favor, decía yo. Entonces, si es que toda persona es hipnotizable, unos más rápido, otros más lento, bueno, vamos a echarle ganas y a darle. O sea, si uno no se echa al ruedo, nunca vas a saber si es que pudo o no pudo. Entonces yo dije, o sea, ese día se dio la oportunidad,
como te digo, estaba contando de esta compañera. Y yo dije, y fue la primera, no es que yo practiqué en algún lado ni nada por el estilo, fue ella la primera persona que hipnoticé y mi práctica, se podría decir. ¿Cómo tú te diste cuenta que esa práctica había funcionado? O, eh, sí, ¿qué te dijo la persona que estabas hipnotizando luego después de que ya terminó la sesión? Claro, después de haber terminado la sesión con esta compañera, yo lo primero que hice, yo emocionado, ¿no? Por dentro que estaba que reventaba de emoción al ver que algo que tú estudiaste dio frutos. Yo le preguntaba de todo, que qué sintió, que cómo, que si es que sentía que estábamos alrededor de ella, si me escuchaba. Y ella me decía que sí me escuchaba, pero que era raro porque era como que la conexión que había conmigo y ella era fuerte porque ella como que medio se oponía a lo que yo le decía que haga, pero se dejaba llevar, así de sencillo. Digo, ya, ok. Y le digo, pero sí les escuchabas a las demás personas que estaban a tu alrededor. Y me decía que a ratos sí les escuchaba y a ratos no les escuchaba, que me escuchaba solo a mí, escuchaba solo mi voz. Entonces yo haciéndole preguntas y preguntas y preguntas, me acuerdo que ya salimos del colegio y yo seguía preguntándole, oye, pero ¿y qué más sentiste? Y así. Entonces para ir yo también poco a poco mejorando. Y empecé, primera persona, después hipnoticé a dos personas, después una, y ya empecé con la práctica, ya sabía, ya me daba cuenta de las señales de una persona que ya estaba en hipnosis, y porque hay señales, ¿no? Y hay el típico muchacho que también se hace el hipnotizado y dice, ah, no, sí, sí, ya se hipnotizó, ya se durmió. O entró en hipnosis, entró en trance. Y uno ya, de las prácticas que realizaba, yo veía, decía, no, él todavía no está en hipnosis. Entonces, los ojos, la actitud de esa persona, todo eso me permitió seguir haciendo hipnosis. En ese tiempo solo hacía hipnosis callejera. ¿Ya? Hacer lo que es llamado ahora hipnosis de teatro, hipnosis de show. Eso es lo que yo hacía en el colegio. Si a dormir a la persona, le decía, oye, ¿sabes qué? Tú vas a despertar y no te vas a acordar de tu nombre. Tú vas a despertar y no vas a saber dónde estás. Así, etcétera. Vas a desconocer a todos, vas a actuar como un mono, lo típico, ¿no? Para reírnos y así, hacer un show. Ya yendo más adelante, ya cuando me gradué del colegio, buscaba igual, me tocaba buscar esto del hipnosis, porque yo decía, digo, chuta, no puede quedar ahí, solo en show y listo. Buscaba dónde estudiar o practicar un poco más un profesor, pero créeme, aquí en el Ecuador no encontré. Encontré un lugar aquí en Quito, no sé si todavía existe ese lugar, que decían que hacían hipnosis ericksoniana. Ya, la hipnosis ericksoniana es por Thomas Erickson, que fue un gran hipnotista, que pues, tuvo paraplegia. Pero bueno, esa es otra historia. Pero estos señores, la forma de hacer hipnosis de ellos nunca me agradó, la verdad. Era más ligada como que a la meditación, súper ligada a la meditación y a la concentración y nada más, y a la autohipnosis. Ya, entonces, para yo poder formarme, tuve que contactarme con Bruno Bresso, que igual le pueden buscar en YouTube, ahí tiene muchos videos Bruno Bresso. Él es un francés, vive en España. Él da certificados con las clases que él ejerce. O sea, él es un hipnoterapeuta igual. Pero lo bueno de él es que viaja por diferentes países buscando hipnoterapeutas para certificarlos, para enseñar más técnicas, para varias cosas. Entonces yo dije,
he aquí la oportunidad. ¿Cómo le hago venir a una persona que ni siquiera sabe quién soy acá al Ecuador? Entonces me contacté con varias personas de aquí del Ecuador, guayaquileños, cuencanos, y nos reunimos 10, y 10 contaditos, para contactarnos con Bruno Breso. Y él aceptó venir por los 10. Y logramos sacar nuestra certificación como hipnoterapeutas. Igual es una certificación internacional. Igual después le volvimos a llamar para sacar, se puede decir, no hicimos máster en hipnosis, igual él nos certificó como máster en hipnosis. Y créeme, chuta, la pasamos genial porque ya no era solo yo, ya éramos un grupo pequeño, pero realizar hipnosis con ellos, fantástico, fantástico. La hipnosis en sí es un mundo muy interesante y muy Eh, amplio, muy amplio. Jonathan, ¿cómo se prepara un paciente para una sesión de hipnoterapia? Inicialmente Preparar. cuando... Ajá. Ya, te cuento que en sí no existe una preparación como creerían las demás personas, como es para una sesión, yo qué sé, o para una cirugía, o quizás para hacer una limpieza facial, que preparan la piel. No, en sí simplemente se le coge a la persona, es más como una entrevista de qué es lo que la persona desea hacer, qué es lo que desea lograr en sí mismo y darle indicaciones de que lo que va a sentir, nada más. ¿Sabes qué? Tú vas a sentir esto en tal momento y simplemente te vas a dejar llevar. Nada más. De ahí decir una preparación de más larga con algo que los demás digan, wow, es así. No, 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 no lo es. Más se podría decir, más la conversa. Tener esa confianza y ese puente de conexión con el paciente. Dentro de tus casos, Jonathan, que has tratado, ¿cuál ha sido uno de los casos tal vez más desafiantes que has tenido eh, de un paciente que tal vez has abordado? Eh, En realidad he tenido varios, pero yo creo que el que más ha llamado la atención en mi círculo familiar y también de compañeros, yo tuve un paciente que tenía cáncer terminal. Entonces, a mí me llamaron para aliviar los dolores de este señor. Me acuerdo que, así, un día normal, estuve en mi casa, me llamaron, ya he enseñado a recibir las llamadas para sacarme agenda y todo eso. Y me dice, por favor, necesito que si puede venir a mi casa. Y así digo, bueno, como era en el norte de Quito, y no era un lugar más o menos conocido, acepté ir. Antes de entrar con la persona que tenía que hacer la hipnosis, las dos hijas y la esposa de este señor me recibieron en la sala, hicieron la conversa. Y me acuerdo que me dicen, vea, dice, yo creo que este va a ser su primer caso del cual se va a topar así. Y yo me quedaba pensando y le digo, ya, le digo, pero ¿cuál es el problema? Este señor, como le mencioné al inicio, tenía cáncer terminal. Ya lo habían desahuciado los doctores. Y tenía todito el brazo gangrenado ya. Ya estaba en descomposición el brazo izquierdo. Entonces, todo eso ellos me advirtieron. Las hijas y la esposa me advirtieron. ¿Por qué? Porque el olor era muy, muy fuerte donde él pasaba postrado ya en su cama. Entonces yo le decía que si es que el dolor es muy fuerte, él no va a tener ese grado de concentración que uno se necesita por el simple hecho de tener ese dolor muy fuerte. Créeme, para mí fue uno de los casos más sorprendentes. Me sorprendió a mí desde un inicio porque vi el poder de la hipnosis en sí, ¿no? Subí y yo le dije que, ok, estaba dispuesto a hacer todo lo que esté en mis manos.
Subí en donde él estaba postrado y ya desde afuera de la habitación donde él estaba ya se apercibía a una persona en descomposición. Entonces me acuerdo que todas las sesiones yo entraba con mascarilla, pero no era suficiente. Fue una persona que siempre tuvo la disponibilidad de trabajar. Cuando me conoció, él dijo, sí hablaba y me decía, hablaba muy bajito y ya se podría decir con pocas fuerzas ya. Me decía, yo simplemente quiero que me quites un poco este dolor porque quiero irme en paz. Siempre me dijo así, quiero irme en paz, quiero irme en paz y quiero que me quites este dolor, nada más. Eso es lo único que quiero. Y si tú lo logras, créeme que toda la vida voy a estar agradecido contigo. Con él estuve casi un mes, fue casi un mes. Logramos entrar en hipnosis con él. Fue fantástico porque me acuerdo que él me agradecía, lloraba y decía gracias porque ningún medicamento, no hay medicamento ya ahora, a estas alturas me decía, no hay médico que me quite este dolor, que tú me acabas de quitar. Entonces yo feliz, ¿no? Feliz por dentro y al mismo tiempo me sentía mal porque tener a una persona que tú sabes que tarde o temprano va a fallecer, podría ser en tus manos mismo. Entonces, me acuerdo que la última sesión que tuvo conmigo, porque falleció, la última sesión que estuvo conmigo me dijo, Jonathan, quiero que simplemente me lleves a un lugar tranquilo. Quiero estar en paz conmigo, estar solo, quiero meditar por mí mismo, quiero estar simplemente relajado, quiero oler la naturaleza, quiero escuchar el agua, quiero escuchar el viento, quiero escuchar todo, pero al aire libre. Le digo, ok, vamos a hacer eso con hipnosis. Dijo, sí, gracias. Eh, Logramos igual entrar en hipnosis. Él despertó tranquilo. Y lo único que me dijo fue, gracias por todo y por tanto. Y al día siguiente yo recibí la llamada ya de la esposa, perdón, fue de la hija, que me dijo que había fallecido al amanecer. Ujú. Pero fue igual, yo asistí al velorio porque, o sea, fue una persona que sí me dio bastante experiencia también con esto de la hipnosis. Me hizo saber el poder de la mente de una persona y hasta dónde se puede llegar. Tema muy interesante que pasé con él. Una vivencia muy buena, se puede decir. Excelente. Jonathan, ¿qué consejo tú le darías a alguien que está considerando probar la hipnoterapia? Que se arriesgue, que se arriesgue porque veo, aquí en el Ecuador todavía es considerado mucho un tabú la hipnosis. Las personas tienen miedo por el hecho de lo que siempre uno se ha visto en la televisión, ¿no? Tenemos al hipnotista Tony Camo, que es uno de los más conocidos mundialmente. ¿Y qué es lo que se ve siempre que es un show? Duerme y caen las personas dormidas y dicen, no, dice, eres hipnotista, tú me vas a hacer esto. Tengo miedo que digan mis verdades, tengo miedo de que salga con una cosa y otra. Entonces, decirle a las personas que se arriesguen. Es una experiencia muy bonita, una experiencia única que te permite conocerte a ti mismo y conocer muchas, quizás en sí es conocer tu mente, conocer el espacio infinito de tu mente. Yo siempre les digo a mis pacientes, nuestro cerebro es un espacio infinito de mente, porque es como hoy en día se ven las series, ¿no? Así, cuando tú entras a la mente de una persona, es como una serie, es como una novela. Todo lo que te va diciendo, todo lo que te va contando, que está viendo ese momento, porque yo también realizo regresiones.
En sí, yo también realizo lo que es hipnosis psicoespiritual regresiva. Ya, entonces la conexión con seres de luz, el poder regresar a otras vidas pasadas, es toda una novela que en sí tú como paciente lo vas a vivir, lo vas a ver, lo vas a sentir. Entonces arriesgarse, y es algo muy bueno para tu salud mental. Puedes sanar muchísimas cosas, cosas que quizás dijiste, ya, me rendí, ya no puedo con esto y alguna cosa, créeme, lo vas a solucionar. Jonathan, te escuché decir o nombrar la mente. ¿Qué papel juega la mente en el proceso de curación o sanación? ¿Y cómo puede alguien aprovechar ese poder? La mente es que en sí, si tú te das cuenta, bueno, todo el mundo lo ha de haber escuchado, todo es mental. Yo creo que todo el mundo ha dicho esa frase. Todo es mente, todo es mental. El dolor es mental, la enfermedad es mental. Ya, entonces tiene mucho de bueno, ¿ya? La mente es muy poderosa. Entonces, con el hecho de poder concentrarte y llegar a un estado mental de relajación, te ayuda a superar o eliminar muchísimos traumas, miedos. Entonces, en sí, la mente es la que domina todo, la que domina todo, porque mentalmente hasta podemos hacer que puedas, no sé, creo que todos hemos tenido un familiar ya fallecido, poder tener esa conexión con esos seres queridos. Por eso te mencionaba que lo mío es psicoespiritual regresivo. ¿Ya? Ok. Jonathan, eh, tal vez para quienes nos escuchan, ¿cómo pueden los oyentes tal vez contactarse contigo si están interesados en tus servicios? Claro, mira, yo tengo una página en Facebook que es Hipnosis Barreto. Me pueden buscar por ahí. Ahí están mis contactos, mi número de teléfono. De igual forma, eh, si tienes algún miedo, tienes alguna pregunta, alguna duda, con mucha calma, con mucha confianza, pueden hacérmela. ¿Qué es lo que les tiene mal? ¿Qué es lo que no tienen todavía claro? Porque hay muchísimas personas que dicen, oiga, ¿sabe qué? Yo le llamo porque no me queda claro tal cosa. Para poder yo realizarme una terapia, quiero saber tal cosa. Digo, no hay ningún inconveniente. Pregúntenme. Todas las personas tienen mi tiempo, siempre me doy el tiempo para poderles explicar muy minuciosamente lo que es la hipnosis y qué se puede lograr con la hipnosis en sí. Entonces, como digo, yo tengo mi página Hipnosis Barreto en Facebook, igual en Instagram, Hipnosis Barreto, y ahí están mis números de contacto. Las personas que quieran contactarse, gustoso en atenderles. Eso es. Hey, Jonathan, bueno, hemos llegado al final de nuestra entrevista. Queremos agradecerte, darte las gracias por compartir tu tiempo y experiencias con todos Ok. nosotros. Ha sido un placer escucharte y aprender más sobre la hipnoterapia y cómo pueden ayudar las personas a superar esos desafíos y alcanzar sus objetivos, ¿no? Seguramente nuestros oyentes se sentirán inspirados y motivados después de escuchar esta conversación. Gracias nuevamente por tu tiempo y sabiduría, Jonathan. No, gracias a ti, Edgar, por la invitación y a todos los oyentes. Vamos, arriesguense, no tengan miedo, que todo en esta vida es pasajero y todo se puede lograr, todo puedes curar y aún más con hipnosis. Gracias, Edgar, nuevamente. Que tengan una excelente noche. Gracias, Jonathan.